temor de eso, no sé qué es lo que no entienden. Bueno, vamos a seguir haciendo, hoy vamos a ver si pueden aclarar un poco más. Estaba mirando, pero no está. Hay una chica que me había dejado una pregunta. Ah, sí, acá estás, María Victoria. Ahí te veo que estás conectada. Que me dejaste una pregunta, a mí nunca me llegó el aviso. Si no llega el aviso, como la dejaste en el primer apartado, en el de recta y plano, no la vi. Pero no sé si querés que lo hagamos ahora o al final de la clase. O duda la que tenías. Sí, profe, igual ya la solucioné esa duda. Ah, ya la solucionaste. Sí, Ah, bueno, ya bueno, encontré cómo se hacía. perfecto. Bueno, entonces no lo hacemos. Yo lo había copiado acá el ejercicio. Buenísimo. Bueno, vamos entonces a compartir. Hoy vemos suma directa, ¿no, profe? También, sí. Ah, está bien. Bueno, acá estaba el ejercicio que me habías pedido vos. Va, que me habías dicho, era el 8B, ¿no? Pensé que no había salido, pero bueno, si ya lo pudiste resolver, adelante. Vamos entonces al tema de hoy, que es operaciones con subespacio. Bien, de las operaciones que conocen de conjuntos, ¿cuáles son? ¿Qué operaciones conocen entre dos conjuntos? O por lo menos que hayan oído nombrar. ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Qué La suma, operaciones con conjuntos conocen? la Suma, suma resta, multiplicación, división. y Y productos por un esas son escalar. operaciones numéricas con Ah, claro. conjuntos. Dados dos conjuntos, ¿qué operaciones conocen? Suma de conjuntos. No, esa no es una operación, es una operación de subespacio. De conjuntos Ah, está la unión, la intersección, la diferencia y el complemento. ¿No? ¿Eso no lo vieron en ningún lado? sí, 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 estaba pensando en la otra. Está bien, La diferencia, después la diferencia simétrica también. sí, pero Entra en diferencia, claro. estas son las operaciones, digamos, que usuales, básicas. Ah, está bien. Porque la diferencia simétrica se define a partir de otras dos, ¿no? En cambio, estas son operaciones. Unión, intersección, diferencia y complemento. Bien, de estas, entre subespacios, la única que se mantiene es la intersección. ¿Sí? La intersección de dos subespacios es un subespacio. Después la unión en general no, la diferencia tampoco y el complemento tampoco. ¿Sí? O sea, de las operaciones que conjuntos que conocen, la única que va a ser un subespacio es la intersección. Entonces, a ver, vamos a intersección de subespacio. ¿Cuál sería la definición de intersección de subespacio? Necesitamos tener un espacio vectorial y dos subespacios de ese espacio vectorial. ¿Sí? O sea, los dos subespacios tienen que ser del mismo espacio vectorial, sean S1 y S2, dos subespacios del espacio vectorial.
S1 intersección S2 se define como todos los vectores del espacio vectorial, tal que esos vectores pertenecen a S1 y D pertenece a S5. Es la misma definición que la intersección de conjuntos, la misma, es idéntica. O sea, si este es S1 y este es S2, ambos son dos subespacios del espacio vectorial D. S1 intersección S2 consta de los vectores que pertenecen simultáneamente a los dos subespacios, ¿sí? Están en S1 y S2. Y tenemos una propiedad que dice precisamente que la intersección de dos subespacios es un subespacio. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo hacemos para hallar la intersección de dos subespacios? A ver, ejemplo. Este es de la guía, es el ejercicio 17. Voy a copiar la primera parte del enunciado. A ver si no por acá la guía. Sí, acá el 17. El enunciado dice, sean los subespacios S y T, hallar una base y la dimensión de esa intersección. Bueno, a ver, acá tenemos. El espacio vectorial es R4. Ese es un subespacio de R4. ¿Qué es un subespacio de R4? Lo que queremos hallar es esa intersección T. Entonces, de acuerdo a la definición, miren lo que dice en la definición, tenemos que buscar todos los vectores que pertenecen a C1 y que pertenecen a C2. Entonces, para hallar la intersección se tienen que cumplir todas las condiciones. Las de S1, las de S y T, S intersección T, contiene todos los vectores de R4 tal que se tienen que cumplir las dos condiciones de S. Esta, ¿no es cierto? X1 menos X2 menos X3 más X4 igual a 0. X1 menos 2X2 menos X3 igual a 0. Y la condición de T es una sola, pues se tiene que cumplir esa condición también. X1 más 2X2 menos 2X3 más X4 igual a 0. O sea que, en definitiva, esa intersección T es el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales homogéneas, porque se tienen que cumplir esas tres ecuaciones. Nosotros queremos hallar todos los vectores X1, X2, X3, X4 que cumplen con estas tres ecuaciones. ¿Entienden?
De modo que esa intersección T vendría a ser el conjunto o solución de un sistema homogéneo. ¿Cómo se llamaba el conjunto o solución de un sistema homogéneo? Hola, ¿están ahí? Sí, profe, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿cómo se llamaba el conjunto o solución de un sistema homogéneo? Que vimos que era un subespacio y tiene un nombre. Bueno, lo averiguan porque ya lo vimos. Vamos a resolver entonces este sistema homogéneo 1 menos 1 menos 1, 1. Primera ecuación, segunda ecuación 1 menos 2 menos 1, 0. Tercera ecuación 1, 2 menos 2. Bueno, vamos a lograr entonces, para empezar, un 0 acá y un 0 acá. Recuerden que hacemos pivote sobre la primera fila, de modo que ese número tiene que ser distinto de 0. Si no lo es, cambian la fila de lugar para tener ahí un elemento distinto de 0. La fila 1 la dejamos igual. Y a la fila 2 la vamos a cambiar por fila 2 menos fila 1. 1. Menos 1, 0. Menos 2, menos 1, menos 0. Menos 1, menos 1, 0. 0, menos 1, menos 1. O al revés, ¿sí? En lugar de fila 2 menos fila 1, podrían hacer fila 1 menos fila 2. Y a la fila 3 la vamos a cambiar también por fila 3 menos fila 1. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 3. Menos 2, menos 1, menos 1, 1. Menos 1, 0. Bien, próximo paso, vamos a lograr un 0 donde está el 3. ¿Sí? Trabajando con la fila 2, vamos a trabajar fila 3 y fila 2. ¿Qué operación vamos a hacer entre la fila 3 y la fila 2? Perdone, profe, refiriendo a la pregunta que hizo anterior, ¿puede ser que se llama trivial? No, Estoy diciendo cualquier cosa. no es eso. No. Es el conjunto de solución de un sistema homogéneo, es un subespacio y tiene un nombre. Fue de los subespacios fundamentales que vimos. Y después, en tal caso, se fijan y me lo dicen después del recreo. ¿Sí? Vamos entonces a trabajar con la fila 3 y la fila 2. Subespacio trivial es... No se usa la palabra subespacio trivial, lo que se usa como en el nombre de trivial, solución trivial. Solución trivial, sí. Y un sistema homogéneo que siempre tiene la solución nula, ¿está bien? Claro. Pero la expresión subespacio trivial no se utiliza. Bueno, vamos a lograr entonces un 0 donde está el 3, trabajando con la fila 3 y la fila 2. Así que a la fila 3 la vamos a cambiar por 3 fila 2 más fila 3. ¿De acuerdo? Sí, se entiende. Entonces, a fila 1 la dejamos igual. Ahora a la fila 2 también la dejamos igual. Y a la fila 3 la cambiamos por esta operación y va a quedar entonces un 0 acá. 3 por 0, 0 menos 1 menos 1. 3 por menos 1 menos 3. Más 0 menos 3. Bien, ya hacemos la escalerita, ya no se pueden lograr más ceros, así que reconstruimos el sistema. Reconstruimos este sistema para poder encontrar el conjunto solución
Y ese conjunto solución, como es un subespacio, va a tener una base, ¿sí? Así que tendríamos, la primera ecuación es x1 menos x2 menos x3 x1 menos x2 menos x3 más x4 igual a 0. Segunda ecuación, menos x2 menos x4 igual a 0. Y acá sería menos x3 menos 3x4 igual a 0. Bueno, entonces comenzamos acá, de acá abajo, vamos a poner x3 en función de x4, x3 sería menos 3x4, x2 sería menos x4, y en la primera ecuación reemplazamos x2 por x4, por menos x4, ¿no? Menos x3, que es menos 3x4, más x4 igual a 0. Así que vamos a poder poner también x1 en función de x4. Bueno, tenemos entonces las variables x1, x2, x3 en función de x4. x4 sería una variable libre, tomaría cualquier valor. Así que para hallar una base del núcleo, del núcleo no, en este caso del subespacio S intersección T, le podemos dar un valor a x4, un valor cualquiera excepto ¿cuál? ¿Qué valor no le podríamos dar a x4? 0. 0, exacto, porque ahí no podríamos determinar ninguna base, ¿sí? Pero después le pueden dar cualquiera. Bueno, entonces supónganse que ustedes dicen, si x4 vale menos 1, ¿cuánto vale x2? x2 es menos x4, valdría 1. ¿Cuánto vale x3? x3 es menos 3 por x4, valdría 3. Y x1 es menos 5 por x4, valdría 5, ¿sí? Entonces, una base del subespacio S intersección T sería, por ejemplo, este vector. 5, 1, 3, menos 1. De modo que la dimensión de esa intersección T es 1. La dimensión era la cantidad de vectores que poseía una base cualquiera. Esta sería una forma. Otra forma para hallar una base es a un vector cualquiera de R4 le imponemos las condiciones que se tienen que cumplir para pertenecer a esa intersección, ¿no? x1 tiene que ser menos 5 por x4, x2 tiene que ser menos x4, x3 tiene que ser menos 3x4 y x4 es x4 porque estamos poniendo todo en función de x4. Entonces, como todas las componentes tienen x4, lo podemos sacar multiplicando.
donde x4 sería un número real, y de ahí, ¿no? ¿Qué es lo que estaríamos diciendo? Cualquier vector, este es un vector cualquiera de la intersección, ¿sí? Un vector cualquiera de esa intersección P es combinación lineal de ese vector, menos 5, menos 1, menos 3, 1. Entonces de ahí podrían sacar una base. ¿Me comprende? Sí. Bueno, cualquiera de las dos formas estaría bien y sería correcto. Bueno, vamos a hacer otro. Sí, el C, de acá. De la misma lista de ejercicios, el C. También S y T son, es el que acabamos de hacer. Sí, es el mismo, otro, pensé que había copiado otro. Ah, no, lo tengo por acá para así hacemos después también la suma de los subespacios. Bueno, a ver, me voy a la guía y a buscar otro, así hacemos otro. Vamos a hacer. B. Bueno, entonces fíjense que en este caso, a diferencia del anterior que eran subespacios de R4, en este caso estos subespacios tienen interpretación geométrica. A ver, ¿cuál es la interpretación geométrica del subespacio S? Un plano sería. Sí, plano que pasa por el origen, ¿sí? Cualquier plano no puede ser un subespacio, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, plano que pasa por el origen, muy bien. ¿Y cuál es la interpretación geométrica de T? Estoy haciendo planos, una recta. Recta que pasa por el origen. Por el origen. Muy bien, porque está dada por intersección de los planos. Muy bien. Entre una recta que pasa por el origen y un plano que pasa por el origen, podría pasar que la recta corte al plano así o de manera perpendicular, eso no importa. Que se corten en un punto, ¿no es cierto? En ese caso la intersección tendría un único valor que sería el origen, porque ambos los espacios pasan por el origen. O podría pasar que la recta esté contenida en el plano y en ese caso la intersección nos daría todos los puntos de la recta, ¿no? Bueno, para saber cuál de los dos casos estamos, tenemos que plantear la definición y hacer lo que hicimos antes, resolver el sistema, no tiene otro secreto esto. Entonces, la intersección, por definición, contiene los vectores de R3 tal que se tienen que cumplir estas tres condiciones. X1 menos X2 menos 3X3 es igual a 0. X1 más X2 menos X3 igual a 0. Y X1 menos X2 igual a 0. Bueno, entonces si lo planteamos así como un sistema de ecuaciones lineales homogéneos, como la última ecuación ya está incompleta porque le falta x3, no es necesario que hagamos Gauss, ya podemos empezar como a hallar la solución
Porque esta ecuación está incompleta, de acá podemos decir que x1 tiene que ser igual a x2. Entonces nos vamos acá, y donde dice, por ejemplo, donde dice x1 ponemos x2 o donde dice x2 ponemos x1. No sé, ¿qué prefieren? A ver, Es lo mismo, ¿no? Si x1 es igual a x2, donde dice x1 ponemos x2 más x2 menos x3 igual a 0. X3 sería igual a 2x2. Y ahora nos vamos a esta, a la primera. X1 es x2 menos x2 menos 3 por x3, que es 2x2, igual a 0. X2 se cancela y de acá queda menos 6 por x2 igual a 0. Así que x2 es constante igual a 0, fija. Si x2 vale 0, ¿cuánto vale x1? ¿Cuánto vale x3? También valen 0. También valen 0. ¿Sí? O sea que en este caso, este sistema de ecuaciones tiene solamente la solución trivial. O sea que S intersección T contiene solo el subespacio nulo, 0, 0, 0, ¿sí? ¿Cuál es la dimensión de esa intersección T? 0. Sí, por definición el subespacio nulo tiene dimensión 0, perfecto. Y no tiene base, ¿sí? No tiene base. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y ahora voy a hacer uno con matrices. Bueno, antes de hacer este ejercicio con matrices, dígame, del anterior, fíjense cuál de las dos situaciones se da entonces entre esa recta y ese plano. Que se cruzan en el origen. Claro, se cortan en el origen, ¿sí? O sea, sería la primera situación que graficamos, ¿sí? En este caso, ambos subespacios que tienen interpretación geométrica se estarían cortando en el origen, sería esta situación, ¿sí? Bueno, bien, ahora acá también tenemos que hallar esa intersección. Y uno tiene que usar la definición, tiene que saber la definición para hallar esto, ¿sí? La definición de intersección, en este caso son los dos subespacios vectoriales del espacio vectorial de las matrices de 2 por 2. Entonces, esa intersección T va a contener matrices de 2 por 2 tal que esas matrices tienen que pertenecer a S y tienen que pertenecer a T. Esta es la definición. Eso es lo que decía la definición. Ahora vamos a pensar cómo vamos a manejarnos acá. Como uno de los subespacios me lo están dando con un generador, uno me lo dan con la definición. Me dicen que en S viven todas matrices diagonales. Y T me lo dan con un generador. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Se tienen que cumplir las dos condiciones. Pero para cualquier matriz que pertenezca a T, sabemos que esa matriz se tiene que poder escribir, si está dada por un generador, se tiene que poder escribir como una combinación lineal de esas dos matrices. Me dan un generador, pero cualquier matriz que pertenezca a ese subespacio se tiene que poder escribir como combinación lineal de esas matrices. Va a quedar alfa por 1 más beta por 0 alfa, 2 por alfa más 2 beta, 3 por alfa más 3 beta, 4 alfa más beta. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe.
Bien. Como la matriz, como estamos buscando las matrices que viven en la intersección, tienen que cumplir las dos condiciones. Entonces, como A tiene que pertenecer a S también, porque en la intersección viven aquellas matrices que cumplen con S, que cumplen con T, esa matriz A tiene que ser diagonal. Y para ser diagonal, este elemento y este elemento tienen que valer 0. Sí, sí. Sí, sí. Entonces tendríamos que 2 alfa más 2 beta tiene que valer 0 y que 3 alfa más 3 beta tiene que valer 0. En realidad tengo dos ecuaciones, pero las dos ecuaciones son una sola, ¿no? ¿Qué ecuación sería? Alfa igual a menos beta. Bueno, entonces vamos a reemplazar ahora acá, vamos a ponerle un numerito acá y vamos a reemplazar esta relación entre alfa y beta. Entonces nos va a quedar que A pertenece a la intersección si A cumple. Alfa tiene que ser menos beta. Y menos 2 beta más 2 beta, 0. Menos 3 beta más 3 beta, 0. Menos 4 beta más beta, menos 3 beta. Y se puede escribir con beta que multiplica menos 1, 0, 0, menos 3. ¿Se comprende? Sí. ¿Sí? O sea que S intersección T está generado por una matriz, por ejemplo esta, menos 1, 0, 0, menos 3, o cualquier múltiplo de esa. ¿Cuál es la dimensión de este subespacio? No. ¿Se entendió? No, profe, ¿puede Sí, repetir? sí. Bueno, entonces hicimos 3 ejemplos de intersección. Vamos ahora a la definición de suma de subespacio. Otra operación entre subespacios. Esta es una intersección de subespacios. Ahora nos vamos a la suma de subespacios. Bueno, entonces sean S1 y S2 dos subespacios. En el espacio vectorial B sean S1 y S2. Dos subespacios del espacio vectorial. La suma de dos subespacios se define como todos los vectores del espacio vectorial que se pueden expresar como suma de un vector de un subespacio más un vector del otro subespacio.
Y todos los vectores que viven en el S1 más S2 son aquellos que se obtienen sumando un vector de S1 más un vector de S2. S1 más S2 es un subespacio del espacio vectorial D. Digamos que si tenemos S1 y S2, el subespacio suma es el menor subespacio que contiene a los dos, ¿sí? El menor conjunto que contiene a los dos es la unión, pero la unión no es un subespacio. Así que el menor subespacio que contiene S1 y S2 es precisamente S1 más S2. Bueno, usar la definición de suma es medio complicado, ¿sí? A diferencia de la intersección, que la definición se aplica perfecto, se usa perfecto. Para hallar la suma vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener una base de S, sean, no, esperen, ¿cómo le llaman los espacios? S y T, no, los había llamado S1 más S2. Puse S y T por el ejercicio que estábamos haciendo. Entonces, para hallar S1 más S2, vamos a hacer lo siguiente. Hallamos una base de S1, hallamos una base de cada uno de los subespacios. Hallamos una base de S1. La voy a llamar D1. Hallamos una base de S2. ¿Por qué hora le digo esto? Le pregunto. ¿Qué vengo a hacer? Hay alguien que dejó el micrófono encendido, chicos. La voy a llamar de C. Hallamos una base de C1 y hallamos una base de C2. Unimos esas dos bases y el subespacio suma va a estar generado por la unión de las bases. S1 más S2 está generado por la unión de las bases. ¿Se comprende cómo vamos a hacer para hallar la suma? Sí. Sí, se comprende. Bien, una base de uno, una base del otro, juntamos las bases y esa unión de las bases genera la suma, ¿sí? O sea, S1 más S2 va a estar generada por B1 unión B2. Bien. Y además tenemos un resultado que se conoce con el nombre de teorema de las dimensiones. Y dice lo siguiente.
la dimensión de la suma es igual a la dimensión de C1 más la dimensión de C2 menos la dimensión de C1 intersección C2. Este resultado es muy útil porque uno ya puede saber de antemano cuál va a ser la dimensión del subespacio suma y entonces manejarnos con eso, ¿no? Necesitamos tener la dimensión de C1, cuál es la dimensión de C2, tener la intersección también, por supuesto, y con eso saber cuál es la dimensión del espacio suma. Entonces, con esto, uniendo las bases de cada uno de ellos, uno tiene una base de la suma, sabiendo la dimensión y teniendo ese generador, pueden determinar una base. ¿Se comprende? Sí, sí, se ha entendido, profe. ¿Se entiende cómo vamos a trabajar? Sí, sí, profe. A mí lo que no me queda claro, es el tema de la intersección. Lo que hicimos antes, No, acá viste que dice S1 más S2, la tiene que... dimensión de C1 más C2 te va a dar igual a la dimensión de C1 más la dimensión de C2 menos la dimensión del subespacio intersección. Para saber la dimensión del subespacio intersección tenés que calcular la intersección, como hicimos acá. Cuando calculamos esa intersección T, en que este tenía que cumplir ejercicio, las tres condiciones, sí, dale. Ahí está. calculamos y mira, acá teníamos una base y la dimensión, ¿sí? Sí, ahí me quedó claro. Bueno, entonces a ver, apliquémoslo acá. Lo aplicamos en este ejercicio que sabemos que la dimensión de la intersección es 1. La dimensión de S. Sabemos que la dimensión de S intersección T, porque lo hicimos, ¿no? Bueno, entonces, la cuestión es si uno se da cuenta, que eso a veces uno se da cuenta a simple vista cuál es la dimensión de cada uno de los espacios. A veces no. ¿Saben cuál es la dimensión de S y cuál es la dimensión de T? En este caso, o tendrían que poner a calculársela, a calcularla haciendo una cuenta, o de mirarlo ya se dan cuenta cuál es la dimensión de cada uno. ¿Cómo harían para calcular la dimensión de S si no se dan cuenta? A ver, estas son las ecuaciones de S. Y se arma el sistema de ecuaciones. Sí. Y se resuelve. ¿Es necesario acá aplicar Gauss? No. Se puede. Según lo que usted dijo antes, no, porque no está completa. Acá podríamos despejar x1, por ejemplo, ¿no? x1 es 2x2 más x3. Si uno aplica Gauss, es para tratar para encontrar el conjunto de solución. Pero si yo ya puedo despejar directamente, ir y reemplazarlo, no es necesario hacer Gauss, ¿no? Ahora donde dice x1 pongo 2x2 más x3 menos x2 menos x3 más x4 igual a 0. X2 más x4 igual a 0.
Entonces, a ver. Fíjense que acá despejamos x1 en función de x2 y x3. x2 y x3 serían nuestras variables libres, porque los valores de x1 van a depender de los valores de x2 y x3. Entonces, en esta ecuación despejamos x4 en función de x2. Tenemos dos variables libres, la dimensión de S es 2. Para hallar una base de S, hay dos variables libres. Acá tendríamos x2 y x3. Pertenecen a los reales y los valores de x1 y x4 dependen de los valores de x2 y x3. Para hallar una base tenemos dos alternativas. Una es como les expliqué antes, asignarles valores a x2 y x3 de modo tal de obtener dos vectores linealmente independientes, porque ya sabemos que la dimensión es 2. Y otra forma es tomar un vector cualquiera de R4 y imponerle las condiciones, ¿no? X1 tiene que ser 2x2 más x3, x2 es x2, x3 es x3 y x4 es menos x2. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, sí. Y separar este vector como suma de dos vectores. Un vector que contiene x2 más un vector que contiene x3. ¿Sí? Fíjense que la suma de esos dos vectores les da el vector que teníamos ahí, ¿no? Y x2 y x3 lo vamos a sacar multiplicando. Y ahí tenemos entonces una base para este subespacio S. ¿Sí? Una base para este subespacio S podrían ser esos dos vectores de recuerdo. ¿Bien? ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí, sí, profe. Bueno, ¿cuál es la dimensión de T? Puede ser que sea 3. Exacto, es 3. Tenemos una sola ecuación ahí, lo único que hay que hacer es despejar una variable en función de las tres restantes, ¿sí? Por ejemplo, a ver, x1 igual a menos 2x2, voy a copiar acá. Decía, x1 más 2x2 menos 2x3 más x4 igual a 0. Esa es la única ecuación que contiene el subespacio T. No tengo nada que resolver, no tengo un sistema acá que resolver porque consta de una sola ecuación. Entonces despejan una de las variables en función de las restantes. Hay tres variables libres, la dimensión es 3. ¿Se comprende? Sí, se entiende. Bueno, ahí tenemos dimensión de S y de T. Si quisieran hallar una base, yo acá solo quería buscar las dimensiones para usar el teorema de la dimensión y calcular cuál es la dimensión de ese máster. Pero si quisieran hallar una base para T, ¿qué tendrían que hacer? Imponer esa condición de la x1. Muy bien. Queda todo en función de x2 que trae x4. ¿No? Perfecto. ¿Sí? Tendríamos que considerar un vector cualquiera de R4, pero como queremos que pertenezca a T, le imponemos la condición de T. Y lo separamos
como suma de tres vectores, uno que tiene x2, otro que tiene x3, y otro que tenga x4. Siempre esta separación tiene que ser tal que si ustedes lo suman, los tres vectores le quedan el vector que tienen arriba, ¿no? ¿Entiende cómo lo separé? Sí, sí, se entiende, profe. Bueno, acá tenemos x2 multiplica este vector, x3 multiplica este vector, y x4 multiplica a este. Así que si quisieran ya tienen una base para t. Pero vamos a aprovechar el teorema de las dimensiones, este que trabaja con las dimensiones, y vamos a usarlo para deducir cuál es la dimensión de C1 más C2. Ese teorema dice que la dimensión de C1 más C2 es igual a la dimensión de C1, que nosotros la calculamos y nos dio 2, más la dimensión de C2. Acá tendríamos que cambiarle el nombre porque estos subespacios se llaman S y T, dimensión de S más T es igual a la dimensión de S más la dimensión de T menos la dimensión de la intersección. Y tenemos todas las dimensiones. La de S es 2, la de T es 3 y la de la intersección es 1, porque habíamos calculado previamente la intersección. Así que la dimensión del subespacio S más T es 4. Entonces ahora vamos a razonar de esta manera. S más T es un subespacio de R4, el subespacio suma de dos subespacios de R4 es un subespacio de R4 y tiene dimensión 4. ¿Quién es entonces S más T? Si es un subespacio de R4 y tiene dimensión 4. Todo el espacio. Claro, todo el espacio completo, o sea que S más T sería todo R4 en este caso. Y a uno le piden una base de S más T, ¿qué base podría dar? Menos 2, 1, 0, 0. Si te pide una base de S más T que es R4, puede dar la base canónica, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es la base canónica de R4? X a la cuarta más X a la tercera más X a la segunda más X más 0. Pero una base son vectores numéricos. No me confundí. Sería la de 1, 1, 0, 0, 0, 0. Así, ¿no? 1, 0, 0, 0. Bien. 0, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0. Fíjense que si uno de mirar los subespacios ya se daba cuenta cuáles eran las dimensiones sin hacer ninguna cuenta acá, podíamos tener la dimensión de manera inmediata de la suma y ya saber que S más T era todo R4. Ahora, otra forma, siempre les doy dos formas. Otra forma, aprovechando lo que les dije, que si uno tiene una base de cada subespacio, la suma está generada por la unión de las bases,
S más T está generada por, voy a poner estos dos vectores de esa base de S, el 2, 1, 0, menos 1, uno, 0, 1, 0. Estos dos vectores pertenecen a una base de su espacio S. Y le agregamos los tres vectores de una base de T, estos tres de acá, menos 2, 1, 0, 0, 2, 0, 1, 0. Menos 1, 0, 0. Estos vectores pertenecen a una base de T. Bien. Ahora, como la dimensión de ese más T es 4, acá tenemos 5, hay uno que sobra, ¿no? ¿Qué podrían hacer para saber cuál sacar? ¿Podríamos usar Gauss de los 5 vectores? ¿Querés hacer Gauss con los 5 vectores y los pondrías como fila a esos vectores? ¿No te convendría ver si alguna es combinación lineal del otro? Exacto, podría, lo que vos decís de aplicar Gauss es fijarte si alguno es combinación lineal de los demás. Eso sale de aplicar la definición, ¿no es cierto? Que no estaría mal. Ustedes pueden poner estos 5 vectores como filas de una matriz, como si fuera el subespacio fila de una matriz, y ya vimos que cuando uno aplicaba Gauss, que lo que hace es limpiar esas filas, de ahí uno podría obtener una base, ¿sí? Y si no, acá agarrar 4 directamente, digo, bueno, a ver, agarro los 4 primeros, me fijo si forman un conjunto ley, si forman un conjunto ley, ya me quedo con esos 4, ¿sí? Aplicando definición de independencia lineal. Cualquiera de las dos alternativas estaría bien. A mí a veces me llama la atención porque es como que eso, no sé, lo obtienen de una receta, pero yo no sé si entienden qué es lo que están haciendo cuando dicen, hago Gauss con los vectores. ¿Y entienden lo que están haciendo? Porque ahí no están aplicando ninguna definición, ¿no? O sea, apilan los vectores y aplican Gauss, pero el concepto que subyace ahí tras esa resolución, ¿la comprenden? Sí, sí, Y igual no yo lo estás decía haciendo para... una cosa totalmente mecánica. No saben por qué, no saben después si tienen que poner los vectores como fila, como columnas, ¿sí? Yo siempre soy partidaria de las definiciones y no de las recetas. A mí me gusta más ver, acá elegir 4, me quedo los 4 primero, analizar si es LI ese conjunto, y si es LI ya tengo una base, ¿sí? Porque yo ya sé que la dimensión es 4, así que tomo 4 vectores, me fijo si es LI, me fijo la base. Si no, si quieren hacer lo que propuso, a ver, ¿quién era la que propuso lo de hacer el Gauss? Yo. Micaela, ¿vos? Sí, sí, igual yo lo decía también para buscar el vector que era combinación lineal de los otros. Bueno, bien, está, perfecto. O sea, si saben lo que están haciendo, me parece perfecto. Bueno, Claro, puede servir si no los ves a simple vista. como si no se puede sacar a simple vista, eso puede servir. Bueno, a ver. Tomemos los 4 primeros.
Entonces, a ver, vamos a analizar la independencia lineal de este conjunto. 2, 1, 0, menos 1. Este con el de al lado ya sabemos que es LI porque son de la misma base, 1, 0, 1, 0. Estos dos puntos son, ya sabemos que son porque provienen de una base. Y ahora le voy a agregar el menos 2, 1, 0, 0. Y de los otros dos, no sé, ¿cuál quieren agregarle? ¿El último o 2, 0, 1, 0? Para analizar la independencia lineal. El segundo. 2, 0, 1, 0. Bueno. Bueno, entonces tendríamos alfa por este vector más beta por este vector más gamma por este vector más delta por este vector igual al 0 de recta. 2 alfa más beta menos 2 gamma más 2 delta igual a 0. Alfa más gamma igual a 0. Beta más delta igual a 0. Menos alfa igual a 0. Acá sale que alfa vale 0. Y alfa vale 0 y lo reemplazamos acá, gamma vale 0. Me voy acá y reemplazo alfa que vale 0 y gamma que vale 0. Queda beta más 2 delta igual a 0. Así que tenemos esta ecuación con esta para resolver. ¿No? Beta más 2 delta igual a 0 y beta más delta igual a 0. Si las restamos, se va a ver beta y queda 2 delta menos delta, delta igual a 0. Si delta vale 0, beta también es 0. Bueno, así que ese conjunto es LI y sería una base de ese máster. Vamos el nombre C, luego C, LI, y es una base de ese máster. Recuerden que un espacio vectorial puede tener infinitas bases. Entonces, el ejercicio se puede resolver muy rapidito usando las dimensiones y con el teorema de la dimensión deducir que ese más 3 todo R4 y entonces si nos pedían una base podemos ver la base K. Y si no, si ya teníamos una base de S, una base de T, agarrábamos, juntamos todo, metemos todo junto y después de ahí, sabiendo ya la dimensión, podemos determinar una base, que se puede hacer de varias formas. ¿Van bien, chicos? Sí, sí. Bueno. Ahora les voy a añadir una definición. Dos subespacios están en suma directa si en la intersección está solamente el vector nulo. S1 y S2 están en suma directa cuando en la intersección vive solo el subespacio nulo. En este caso, cuando están en suma directa, la dimensión de C1 más C2 es igual a la dimensión de C1 más la dimensión de C2 menos la dimensión de la intersección, pero si en la intersección está solo el subespacio nulo, ¿cuánto vale la dimensión de la intersección? 0. 0.
entonces se cumple que la dimensión de la suma, cuando están en suma directa, la dimensión de la suma es igual a la suma de las dimensiones. Así que, para saber si dos subespacios están en suma directa, sí o sí hay que calcular la intersección. Si en la intersección vive solo el vector nulo, están en suma directa. Si no, no están en suma directa. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, sí, profe, se entiende. Entonces, a ver, de los que veníamos haciendo acá, habíamos hecho esa intersección T, estos dos, en el ítem C, y en la intersección no estaba solo el nulo, sino que estaba este vector. Así que esos subespacios estarían en suma directa, S y T. No. No, exacto, no están en suma directa. Después hicimos otro, que eran en los subespacios de R3. Acá estaban en suma directa. Sí. Sí, acá están en suma directa. Cuando están en suma directa, la unión de las bases es base de la suma, ¿sí? Si acá sacamos una base de S y una base de T, la unión de las bases es base de la suma, ¿sí? Vamos a anotar eso. Está S y T. Están en suma directa. En este caso la dimensión de S más T sería R3, así que una base debería ser la base canónica de R3. Y acá tampoco están en suma directa, están en subespacios de matrices porque en la intersección vive un vector que no es la matriz nula, ¿no? Para estar en suma directa tendríamos que tener la matriz nula. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos para hallar S más T en este caso? A ver, llevémonos, no están en suma directa, los dos espacios no están en suma directa porque esa intersección T no es la matriz nula. ¿Cómo hacen para hallar S más T? A ver qué entendieron. ¿Qué tendríamos que hacer? Habría que buscar las bases primero, ¿no? Exacto, una base de S y una base de T. Muy bien. Bueno, de T ya tendríamos una base, porque T está generado por esas dos matrices, y esas dos matrices forman un conjunto LI. ¿Está bien? Así que para T, una base para T ya tenemos. ¿Cómo se dan cuenta que esas dos matrices forman un conjunto LI, chicos? Porque no son proporcionales. Exacto, porque una no es un múltiplo de la otra, tal cual. Una tiene un 0 en un lugar y la otra no lo tiene, ya no podrían ser nunca proporcionales. Entonces, una base para T, ¿sí?
esas dos matrices. Bien. Una base para S. A ver, ¿cómo hacen para buscar una base para S? En S vienen las matrices que son diagonales. ¿Cómo es una matriz cualquiera que está en S? A pertenece a S si es diagonal. ¿Cómo es una matriz diagonal, chicos? Una diagonal cualquiera, ¿cómo la definirían? Todos los elementos, excepto la diagonal, son 0. Bueno, los de la diagonal podrían ser 0, ojo. Bueno, sí. Pero en forma genérica uno diría que una matriz diagonal es así. A, 0, 0, B. ¿Esa es una matriz diagonal? Sí. Bien, ¿cómo la podemos escribir a esta matriz? Como A, 0, 0, 0, ¿no? 0, 0, 0, 2. Ahí podemos usar la base canónica, ¿no? No es la base canónica. La base canónica es para R a la 2 por 2 y este subespacio no es R a la 2 por 2, tiene dimensión 2. Son dos vectores de la base canónica, pero no es la base canónica. ¿Está bien? Claro, claro, quise decir eso, lo de los unos. Sí. Son dos vectores de la base canónica. Perfecto. Bueno, entonces, una base para S serían estas dos matrices. Bien. Y de acuerdo a lo que dijimos, para hallar S más T, tenemos que la unión de las bases genera la suma. Como no están en suma directa, la unión de las bases no va a ser una base de la suma. ¿Sí? La dimensión de S es 2. La dimensión de T es 2. Esa intersección T lo calculamos y tiene dimensión 1. ¿Sí? A ver, teorema de las dimensiones. Dimensión de S más T es igual a la dimensión de S que es 2. Dimensión de T es 2 menos dimensión de la intersección que era 1. O sea, la dimensión de S más T es 3. Y S más T está generado por estas 4 matrices. ¿Sí? La unión de las bases genera la suma. Vamos a poner estas 4 matrices juntas. 1, 2, 3, 4. Cero, 2, 3, 1. 1, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 1. La unión de las bases genera la suma. Pusimos todo junto, metimos todo junto, una base de S, una base de T. Sabemos que la dimensión de S más T es 3, entonces nos va a resultar más fácil determinar una base de S más T. ¿Qué podríamos hacer? Tomás 3 matrices y ves son el Exacto. Muy bien, podemos analizar y las 3 primeras matrices forman un conjunto Ley para tener una base del subespacio suma. Muy bien. Entonces tendríamos, a ver, alfa Profe, 1, sí. Igual ahí a simple vista parece como que se ve, ¿no? Que la primera es combinación lineal de las otras 3. Bueno, entonces si uno lo ve a simple vista, porque podrían hacer, a ver, la primera es... A la última la multiplicas por 3 y las otras 2 y sumas. Y sumar las otras 2. Sí. Bien, entonces directamente nos quedamos, a ver, si uno ve, eso se puede hacer, ¿sí? Si uno ve a simple vista la relación, yo les había dicho que pueden determinar eso, ¿sí? Que pueden usarlo.
A ver, pongámosle nombre a las matrices. A esta llamémosla 1, a esta llamémosla 2, a esta llamémosla 3, y esta llamémosla a 4, y entonces tenemos que A sub 1 es igual a sub 2 más A sub 3 más 3 A sub 4. Sí, profe. Entonces, en realidad fíjense que cualquiera es combinación lineal de las demás, ¿no? A sub 2 es igual a sub 1 menos A sub 3 menos 3 A sub 4, ¿no? O sea, acá podrían sacar cualquiera, ¿no? O A sub 3, uno puede decir que es A sub 1 menos A sub 2 menos 3 A sub 4. ¿Lo ven, chicos? Pero si lo primero que vieron, que observaron a simple vista es esto, entonces dice, bueno, saco la primera matriz y entonces una base del subespacio suma será la que llamamos A sub 2 y la que llamamos A sub 3. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno. Bueno, este ya lo hicimos, determinar una base de la dimensión, esta es la llave. Esos estaban en suma directa, ya lo hicimos. Voy a ver acá. Este es otro ejercicio, el 19, bueno, lo hacemos después del corte, hagamos un cortecito. ¿Alguna duda de lo que vimos hasta ahora? No, profe, todo claro. ¿No? ¿Se quedó más claro el tema de los subespacios? Sí. Bueno, entonces volvemos en 20 minutos. Ok, profe. Bueno, dale.